Hola y bienvenidos. Este es el video número 75 en la serie La madurez cristiana. Estamos hablando de cómo los fariseos menospreciaron el nombre de Jehová. Ya tenemos unos meses hablando sobre este asunto y empezamos en Isaías 66, versículo 4, hace unas semanas hablando sobre escarnio. Y seguimos hablando, estamos hablando sobre el hecho de que los fariseos se creían justificados por sus obras. Y entonces estamos mirando cómo eso es menospreciar el nombre de Jehová. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por guiarnos en ella, gracias por la obra de la cruz, que aun cuando éramos pecadores, enemigos de la cruz, tú demostraste tu amor para con tu familia y Cristo fue a la cruz y dio su vida por su esposa, y te damos gracias por esto. Ayúdanos a caminar en este camino estrecho, Padre, siendo conformados día tras día a la imagen de Cristo. Ayúdanos a andar en obediencia. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, la semana pasada estábamos hablando sobre el joven rico, cómo vino justificándose ante el Señor por decirle que había guardado la ley toda su vida, y Cristo le mandó triste porque él no quiso entregar todo lo que poseía a los pobres. Este me recuerda de Lucas 9:23, donde nos dice el Señor que uno debe de negarse a sí mismo. Esta palabra es aborrecer a sí mismo, y es la parte del yo que desea subir el trono día tras día, y debemos cargar nuestra cruz y seguir el Cristo todos los días. Entonces, estamos mirando que el problema con el joven, igual como con los fariseos, es un problema de su corazón, que no fue circuncidado, como miramos en Deuteronomio 30, donde Dios dijo que iba a circuncidar sus corazones. Lo miramos en Ezequiel 36. Entonces miramos que el joven no fue circuncidado, y que esta obra es una obra que solamente Dios puede hacer en el corazón de los que Dios desea hacerlo. Y entonces vamos a Juan 1:11 al 13, porque aquí podemos entender un poco mejor esta idea. Dice en versículo 11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero notan lo que dice en 13, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es su voluntad. Dios hace nacer sus propios hijos. Y quiero hablar sobre estas dos palabras, recibir, en versículo 11 y 12, porque son dos palabras diferentes. En versículo 11 es número 3880 para lambano, y es recibir cerca o asociarse con. Esta palabra, según dibujos de palabras de Robertson, es un verbo común para dar la bienvenida. Entonces, los suyos no le dieron la bienvenida, no recibieron a su lado el Cristo. Y en el versículo 12 es otra palabra, es 2983, es lambano. Y lambano tiene un significado diferente a lo que miramos en 2 de Corintios, Primera de Corintios 2:14, donde dice que no, el hombre natural no puede recibir a Cristo. La palabra es decomai en versículo 1 de Corintios 2:14. Aquí tenemos la palabra recibir, es lambano. Otra vez, 2983. Y habla de algo recibido como un regalo, algo ganado. Y este es según el estudio de palabras Vincente.
Como por ejemplo en Efesios 2, 8 a 10, dice que la fe es un regalo de Dios. Entonces Dios deposita en nosotros fe. Entonces tiene el sentido lambano en recibir como un vaso que recibe un líquido. El vaso no es activo, no solamente es un recipiente. La persona que echa dentro del vaso es el que está haciendo la acción. Entonces el lambano es el vaso que recibe el líquido. En el caso del creyente, nosotros recibimos su espíritu, pero es Dios que derrama su espíritu en nosotros para hacer la obra de regeneración. Y es por eso que miramos en el versículo 12, Juan aclara esto y dice, mas a todos los que le recibieron, en versículo 13, los cuales son engendrados. Noten, es obra de Dios. Dios nos engendra y no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, este explica lo que es lambano. Vamos a Gálatas 6, 3, 7 y 8. Y aquí vamos a ver Gálatas 6, versículo 3 y los versículos 7 y 8. Dice, porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este es el problema que tenían los fariseos, el joven rico y hasta los religiosos hoy en día. Vamos al versículo 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, a eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Otra vez, lo que miramos en el joven rico, sembraba para su propio yo, sus riquezas, y entonces él estaba, como dice aquí, segarando corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y cuando lo comparamos con 1 Corintios 2:14, donde nos dice que el hombre natural no puede recibir las cosas espirituales porque son espirituales. Entonces, la persona que es espiritual porque Dios ha depositado su espíritu en el creyente. No porque el creyente recibió decomai con sus 10 dedos, recibió Cristo. Es imposible. Entonces, cuando nosotros decimos que uno no puede recibir a Cristo, lo que estamos diciendo es que uno por su propia voluntad nunca va a llegar a la luz. Tiene que estar arrastrado a la luz, como dice en Juan 6:44. Y esta es obra de Dios. Dios tiene que regenerar el corazón, haciendo el corazón en vez de piedra, lo hace carne, pone su espíritu en nosotros, cambia nuestro espíritu y nos hace, nos conforma o nos hace hacer sus mandamientos. Este es Ezequiel 36, los versículos 22 y adelante. Entonces, este es lo que estamos mirando. Vamos a Job 25, 4 al 6. Job 25, 4 al 6. Y ustedes saben, si han visto algunos de mis videos, que me gusta ver las cosas en los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Aquí estamos en 25, 4 al 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿O cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo de hombre también gusano? Entonces miramos que el hombre no es nada, no puede hacer lo suficiente para agradar la santidad
de Dios. Un hombre tiene que ser justificado por fe, Cristo y su obra en la cruz. También tener su corazón regenerado para poder caminar en el camino estrecho haciendo obras que agradan a Dios. Pero aún esto, como miramos en 2 de Timoteo 3, 16, 17, Efesios 2, 8 a 10, todo esto es obra de Dios. Entonces, muy importante entender que solo por fe en Cristo Jesús somos justificados. Es algo que los fariseos y la mayoría de los judíos no entendían. Por eso siguen intentando cumplir con la ley para agradar a Dios, y no es posible. Josué lo dijo, no olvidan, Josué 24, versículo 19, Josué dijo, no lo pueden hacer. Es imposible porque Dios es justo y celoso, o santo y celoso. Y entonces vamos a Isaías 45, 25. Isaías 45, versículo 25. A ver, necesito llegar a Isaías 25, 45, versículo 25. Me gusta el libro de Isaías porque hay muchas verdades que hasta hoy en día la iglesia niega. Entonces, Isaías 45, versículo 25. En Jehová será justificada y se gloriará toda la simiente de Israel. Notan, en Jehová será justificada. Entonces, este no tiene nada que ver con las obras que hago. Mis obras muestran que Dios ha obrado en mi corazón. Vamos a Hechos 13. Hechos 13. Vamos a ver en 38 y 39. Hechos 13, versículos 38 y 39. Aquí tenemos a Esteban, a Pablo y Bernabé hablando. Y en 28 dice, aunque no hallaron en él causa de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, le pusieron en el sepulcro. Creo que me equivoqué en el versículo 38, 39. Perdón, este fue 28, 29. 38, 39. O sea, pues, notario, varones hermanos, que por este os es predicado el perdón de pecados. Y por él, todos los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Otra vez, recordando el joven rico y los fariseos, hasta los religiosos hoy en día, que creen que por recibir por su propia voluntad Cristo, por ir a un edificio cada domingo, cada miércoles, jueves, lo que sea, por recordar de memoria unos versículos, por no tomar, por no bailar, por no fumar, por lo que sea, por guardar la ley, o mejor dicho, mandamientos de hombres que son justificados ante Dios, y miramos que simplemente esta es una falsa doctrina. Vamos a Romanos 3, 20. Romanos 3, 20. Y vamos a ver 3 versículos en Romanos 3. Versículo 20 nos dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificado delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Otra vez, pensando en los fariseos. Y vamos al versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces sabemos una vez más en Tito 3:5, vamos a verlo. Tito capítulo 3, el versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, lo obvio en este versículo es que todo es obra de Dios. Otra vez, comparamos Tito 3:5 con Ezequiel 36, 22 al 33. Y también con Deuteronomio 30, donde Dios dijo que iba a circuncidar nuestros corazones. Romanos 2, donde Pablo habla de lo mismo. Y miramos que todo es obra de Dios en los suyos, regenerando sus corazones. Y así por la obra de la cruz somos justificados, que no tiene nada que ver con nuestras obras. Entonces todo tiene que ver con obra de Cristo Jesús en la cruz. Disculpa, estoy buscando una palabra aquí. Bueno, vamos a seguir adelante. Romanos 3, 28. Romanos 3, versículo 28. 3, 28. Si puedo llegar. Mi computadora anda un poco lento. Romanos 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Yo sé que muchos están de acuerdo con esto. Muchos han leído estos versículos, pero todavía siguen intentando agradar a Dios por sus obras. Y lo que quiero enfatizar es que nosotros no podemos con ninguna obra agradar a Dios y a su santidad. Fuimos justificados únicamente por la obra de Cristo. Lo que nosotros hacemos en la carne, mientras que vivimos aquí en este mundo, lo que hacemos para el bien, lo que muestra la obra de Dios en nosotros, es porque Dios nos hace cumplir con sus mandamientos. Todo es obra de Dios. Vamos a Romanos 4, 1 al 12. Romanos 4, del 1 al 12. Y aquí miramos sobre Abraham. Yo sé que todos han leído esto, pero quiero que lo lean en contexto con todo lo que estamos mirando acerca de los fariseos y su falta de entendimiento de estos hechos. Y hasta hoy en día en pues muchas iglesias, y es por eso que andan en la apostasía. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y dónde vino su creencia? Dios lo depositó en él. Depositó fe en Abraham. Igual como lo hace en su iglesia hoy en día, la eclesía. Dice, ¿qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputara pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos
que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, obviamente, Pablo está haciendo o hablando sobre los judíos y los gentiles. Judíos son los circuncidados literalmente en la carne, los gentiles, la incircuncisión literalmente en la carne. Entonces, notan cómo dice en versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia, y padre de la circuncisión a los que son no solo de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, miramos que no tiene nada que ver con obras. Este es algo que una tras otra vez necesito repetir. Es la razón que estamos hablando sobre todo esto de menospreciar el nombre de Jehová. Porque los que siguen hasta hoy en día creyendo que sus obras muestran que son justificados y no su fe. Y yo sé que la línea tal vez es fina a veces, por eso algunos creen que Pablo y Santiago andaban en oposición cuando hablan de la misma cosa. Tenemos que entender que somos justificados por fe, no más. Y las obras que hacemos es por la circuncisión del corazón. Si hacemos algo creyendo que por hacerlo y no más agradamos a Dios, estamos equivocados. Espero que me explico, porque es muy importante. Solo por fe en Cristo somos justificados y fe es un regalo de Dios, no más, no menos. Y Pablo responde claramente a los judíos que se creían que por la ley fueron justificados en Gálatas 2, 11 al 21. Gálatas 2, del 11 al 21. Leemos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, mas cuando vinieron se retraía y se apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, de los judíos. Entonces andaba con los gentiles hasta que se presentaron judíos y él, como dice aquí, retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, los que todavía estaban guardando la ley o partes de la ley. Y otros judíos también disimulaban con él, de tal manera que también Bernabé fue llevado con su simulación. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, porque obligas a los gentiles a judaizar. Entonces, ¿por qué estás requiriendo que los gentiles siguen estas leyes o estos requisitos podemos decir, de la denominación de los judíos? Es como hoy en día. Muchos requieren de gente que entran en su denominación, que cumplan con reglas de la denominación para probar su fe. Les voy a dar un ejemplo. Bautistas dicen, si no fuiste bautizado en agua, no puedes ser miembro de su denominación o de su iglesia. Yo le pedí a un conocido que es pastor de una iglesia bautista que si el agua tiene algo mágico en cuanto a la regeneración. Y él dijo, no, es simbólico. Y le dije, entonces, si es simbólico, porque uno tiene que cumplir con un símbolo para ser miembro de tu iglesia.
Y él no tenía respuesta. Es porque bautizarnos en agua no hace nada. No es nada, ni es necesario. El bautismo es del Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros no enseñamos como doctrina bautismo en agua. Entonces, diciendo a Pablo aquí, en versículo 15, nosotros somos judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Estamos leyendo hasta 21. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces Cristo vino para cumplir con la ley. El hombre es justificado por la fe, pero si intentamos construir otra vez fe o justificación por obras, entonces dice aquí, es Cristo ministro de pecado en ninguna manera, porque la ley no cuenta para la justificación. Entonces, versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lucas 9:23, otra vez. Más vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fue la justicia, entonces Cristo murió en vano. Este es el punto. Los fariseos entonces estaban menospreciando el nombre de Jehová por vivir por la ley, creyendo que así estaban siendo santificados. Y no es posible, como ya dije, Josué 24:19. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que cuidarnos de caer en la misma trampa de los fariseos. Y la trampa es esto: mostrar un acuerdo externo. Notan, un acuerdo externo con la palabra de Dios, pero resistirla internamente y así negar la verdad, como ya lo hemos leído en Ezequiel 33. Entonces, es posible seguir todo lo que dice la Biblia exteriormente, pero interiormente negar cada verdad. Tenemos que cuidarnos de andar como los fariseos. Entonces, por mientras es todo. Espero que me expliqué bien lo que estamos mirando en estos versículos y cómo estamos comparando todo esto con menospreciar el nombre de Jehová. Entonces, que Dios haga su voluntad en sus vidas y el que tiene oído para oír, que oiga. Chao.